Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. En esta ocasión me toca presentar al doctor Rubén Somoza, que va a estar en su canal de YouTube, que se llama Bet and Pets, donde, bueno, habla un poco de las diferentes situaciones que pueden surgir en una clínica y que son de interés general para el público con sus mascotas domésticas. En este caso, hoy nos va a hablar un poco de otitis. Así que bueno, aprovecho, Rubén, para saludarte que ayer fue el día del médico veterinario. Y bueno, aprovechar e invitarlos al canal del doctor, a suscribirse. Son charlas que se van a dar de forma gratuita, así que necesitamos el apoyo de todos, de todos sus likes y suscripciones, como para darle más movida al canal y que puedan todos disfrutar del contenido que tiene para darnos Rubén. Así que bueno, la idea de hoy es hablar un poco de otitis y de lo que nos encontramos en general cuando llevamos a nuestra mascota al veterinario con esta sintomatología. Así que Rubén, bueno, nada, gracias por invitarme. eh, y si querés desarrollo un poco y te voy haciendo preguntas en función de lo que va surgiendo. Bueno, en principio, gracias, Agustín, por estar del otro lado. Y quiero que sepan todos los que nos escuchan que no solo voy a estar yo hablando de temas, sino que invitamos a diferentes especialistas. En este caso me toca a mí, pero en otra oportunidad van a ser especialistas en cada uno de los temas. Así que esto tiene como fundamento que ustedes conozcan un poco más de qué es lo que surge, qué es lo que puede pasar con cada una de los temas que vayamos tocando, ¿no? Eh, en este caso, las otitis son una consulta frecuente en la veterinaria y tienen dos características que a mí me preocupan bastante, porque, bueno, es una enfermedad muy molesta para la mascota, que en general tiende a rascarse, a sacudirse la cabeza, muy dolorosa en algunos casos, y entonces, a pesar de que la mayoría de las veces el médico indica un tratamiento, y el tratamiento en general suele ser exitoso, el grave problema que tenemos es que hay recidivas y entonces cada tanto el perro vuelve a tener otitis y esto hace que sea un poco frustrante para el propietario y en cierta medida también para el veterinario, porque ve que lo que hace no termina de resolver la problemática. El hecho de que estas otitis sean tan frustrantes y que haya recidivas que se repitan, tiene que ver con la manera en que encaramos el problema, ¿no? En principio tenemos que tener en cuenta que todas las otitis tienen factores predisponentes. ¿Cuáles son los factores predisponentes? Hay una que la tienen todos los perros, que es un tema gravitacional, o sea, la posición en la cual está el conducto auditivo está en contra de la gravedad, o sea que el drenaje es muy difícil. Por lo tanto, cuando hay una otitis, suele quedar contenido dentro del conducto auditivo, que en el caso particular de algunas razas puede haber características anatómicas que compliquen todavía más. Por ejemplo, que sea un oído estenótico, como por ejemplo en un Shar-Pei, que tenga muchos pelos dentro del conducto auditivo, como puede pasar en un caniche, en un Bichon Frisé, en muchas razas, que tenga demasiada humedad, ¿sí? Humedad, por ejemplo, porque el perro tiene orejas péndulas y entonces la oreja péndula tapa el conducto auditivo y ventila mal, o porque al perro le gusta nadar. Entonces tengo un golden que se mete cada tanto en la pileta y le entra agua dentro, o un labrador, y le entra agua dentro del conducto y muchas veces, aunque llame la atención, también puede tener que ver con el abuso en el tratamiento. O sea, cuando se hace un tratamiento hay que establecer la medida correcta
por ejemplo, las limpiezas ópticas tienen que tener una medida, tienen que tener una forma correcta. Una forma de hacerlo, se los voy a mostrar en un video que lo vamos a subir a la página, cómo debe hacer la limpieza, pero además la frecuencia con la cual se hace la limpieza tiene que estar predeterminada. Que no se haga frecuentemente está mal y que se haga demasiado frecuentemente también está mal, porque irrita el conducto. ¿Cuánto habría que hacerlo? O sea, digamos, si uno quiere prevenir una otitis, ¿cada cuánto debería hacerlo de forma regular como para poder prevenirlo? Yo diría que como mínimo una vez por mes y en algunas razas, porque también hay que considerar que hay diferentes causas, ¿no? Hay causas que nosotros llamamos primarias y causas o factores que nosotros llamamos secundarios. Por ejemplo, para que se entienda, porque no hay una fórmula exacta para poder decir cada cuándo tengo que hacer la limpieza. Las causas primarias, por ejemplo, pueden ser las alergias. Una alergia alimentaria, una alergia ambiental como es una atopía. Puede ser un perro que, por ejemplo, se dedique a la caza o que viva en un jardín con mucho pasto y con muchas plantas y entonces puede haber cuerpos extraños. Incluso los cuerpos extraños los podemos considerar los mismos otolitos, o sea, el mismo cerumen, ¿sí? Y puede que haya razas que tengan un aumento de la secreción porque tienen una patología que está unida a esto, como por ejemplo una seborrea primaria o un perro que tiene un hipotiroidismo o que realmente tiene un aumento de secreción de las glándulas, o por ejemplo que tiene una parasitosis, como puede ser un otodectes, que es además muy pruriginoso, genera mucho prurito, o una micosis asociada, entonces, o algunas estructuras dentro del conducto, como puede ser pólipos, como puede ser una neoplasia, por ejemplo, dentro del conducto, todas estas son causas primarias que hacen que sean necesarias limpiezas más seguidas, tal vez una vez por semana. Y en otros casos, donde no hay ninguna causa de estas primarias, tal vez con una limpieza al mes de rutina, eh, está bien, por ejemplo, antes de cada baño, ¿sí? Tampoco es necesario bañar al perro todas las semanas. En invierno tal vez una vez cada 15 días o una vez por mes puede estar bien. Todas estas causas que le dije recién son causas primarias. Ahora hay causas o factores secundarios, por ejemplo, que haya una infección bacteriana, que haya una infección por malacesia, por levaduras, que da un exudado muy particular de un olor como a salame, como a manteca rancia y un exudado negruzco, ¿sí? Entonces, si hay una causa secundaria, bueno, también hay que hacer un tratamiento apropiado, ya sea contra las bacterias o contra las levaduras o contra ambos, porque a veces coexisten, están los dos, y ese tratamiento, mientras que lo estamos haciendo, por ahí requiera de mayor cantidad de limpiezas. Hay que considerar que cuando al perro le pica mucho, le molesta mucho, por ejemplo, con un otodectes, es muy probable que sacuda mucho la cabeza. Y si además tiene una oreja péndula, hay que considerar que el pabellón auricular externo tiene dos capas, una capa interna y una capa externa, y en el medio un cartílago. Y ese cartílago tiene un montón de vasos. Entonces, cuando el perro sacude la cabeza y le pega contra su propia mandíbula, lo que va a suceder es que esos vasos que están en el cartílago se rompen. Y entonces se puede formar un otomatoma. Es como una bolsa llena de sangre que separa las dos capas de la piel del conducto, o sea, lo que sea externo, el pabellón externo y el pabellón interno. ¿Sí? Y esto todavía causa mayor dificultad, mayor dolor, mayor molestia. Y por último, tengo que decir que también hay factores perpetuantes. ¿Qué serían los factores perpetuantes? ¿Qué es lo que hace que recidive constantemente? Bueno, una otitis que ya no sea una otitis externa, que no esté en el conducto externo, sino que esté más profundamente en lo que se llama el oído medio.
Y cuando esto ocurre puede haber cambios patológicos crónicos por la inflamación que se produjo, que genera más estenosis, que genera fibrosis, que incluso puede generar calcificaciones y que puede dar síntomas generales. Ya el perro puede tener algunos problemas porque en el oído medio está el centro del equilibrio. Entonces pueden aparecer problemas neurológicos, un síndrome que se llama síndrome de Horner, puede también aparecer. Todas estas cosas son complicaciones de las otitis normales. Una otitis normal que si se cronifica y si se perpetúa y se repite y no se trata bien, bueno, termina en una complicación mayor. Nosotros, digamos, propietarios de mascotas, ¿podemos tener una mascota que tenga una otitis y no darnos cuenta? O En sea, ¿o hay general, algún síntoma muy evidente de la otitis? Porque a veces nosotros como propietarios agarramos, revisamos los oídos de nuestros perros, encontramos ese cerumen o esa cosa y limpiamos, pero ¿cómo sabemos que eso no es simplemente suciedad y secreción del oído? ¿Y cómo nos damos cuenta cuando hay una otitis? ¿Cómo hacemos esa diferenciación? claro, eh, cuando hay una otitis hay una inflamación, hay una molestia del perro, el perro o inclina la cabeza o la sacude o se rasca mucho el oído, tiene un síntoma asociado. Cuando el perro solamente tiene mucho cerumen, eh, la verdad que el perro no le molesta en absoluto, uno se encuentra con el cerumen y lo tiene que limpiar, pero el perro no tiene ninguna molestia. Cuando el perro tiene una otitis, en general está molesto. ¿Por qué está molesto? Porque o tiene prurito, o le pica, o tiene dolor, o tiene ambas cosas, prurito y dolor, o sinceramente siente una molestia que lo obliga a frotarse, a veces con objetos, y entonces todo eso lo tenemos que percibir. Y aparte vemos una secreción que tiende a estar pegada en los pelos que está alrededor del oído. Pero ante la duda hay que llevarlo al veterinario. Y el veterinario determinará si es que esa secreción es normal o esa secreción es una otitis. Y a veces el veterinario lo soluciona dando unas gotas y esa gota no es ninguna solución. Para hacer un buen diagnóstico de una otitis hace falta una exploración del canal. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el canal auditivo externo del perro es largo y que tiene dos porciones, una porción horizontal y una porción vertical. Entonces hay que tener un otoscopio que tenga un cono de observación largo, mucho más largo de lo que sería en el humano, porque es mucho más largo el conducto auditivo externo, o sea que hay que llegar a poder ver la membrana timpánica y toda la pared, toda la pared. ¿Y ahí qué vamos a ver? Bueno, ahí lo que vamos a ver es primero poder obtener muestras. Muestras para hacer citología, para ver qué tipo de células hay, que nos va a ayudar en el diagnóstico y nos va a ayudar en el pronóstico, y vamos a poder incluso mandar a cultivar. Si es que nos parece que lo justifica, bueno, y si ya es un perro que ha tenido historia de otras otitis, a veces hay que ver si el antibiótico que estamos usando es el adecuado. O si directamente no necesita un antibiótico, porque el problema es una levadura. O tiene ambas cosas, entonces necesita un antibiótico y algo para controlar la levadura. O el proceso es básicamente inflamatorio y entonces necesita un corticoide, necesita un antiinflamatorio. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que esos oídos húmedos en general tienen lo que se llama maceración inténtrico, porque es una zona poco ventilada, donde la superficie de la piel está rozando, el epitelio se lastima y entonces pueden aparecer ulceraciones, puede aparecer el mal olor por esos cambios inflamatorios crónicos, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta que hay una flora que es normal en el oído, es lo que llamamos el biofilm. Ese biofilm eh, es esa flora que es normal, no es estéril el oído y hay que considerarlo. Y entonces ahí tenemos que el veterinario necesita
ver todas las estructuras, ver la integridad, por ejemplo, de la membrana timpánica, para ver si hay o no un oído medio afectado, y en ese caso se hará el tratamiento adecuado. Pero siempre en base a una observación, una exploración otoscópica bien hecha y la posibilidad de sacar muestras para cultivo y antibiograma o para un cultivo micológico, si es que pensamos en una levadura, y entonces decir qué frecuencia necesita ese animal durante el tratamiento de limpiezas y luego rutinariamente cada cuánto se lo va a limpiar y qué medidas hay que tomar en ese perro según las características anatómicas, las causas primarias involucradas, si hay o no una causa secundaria y si hay algún factor perpetuante que es lo que está generando este problema. Y, digamos, entiendo que uno puede también no darse cuenta de que su perro tiene una otitis. ¿Y cuál serían las consecuencias o cuáles serían las cosas más graves que pueden pasar o en qué puede derivar una otitis? Digo, un otomatoma, digo, no sé, una otitis de oído medio. ¿Cuáles son las cosas, digamos, lo más complicado en que puede llegar a derivar una otitis? Bueno, varias cosas. Primero, si la causa principal es prurito y la oreja es péndula, de ahí a un otomatoma hay poca distancia, o sea que en general una complicación de esos oídos es eso, es justamente el otomatoma. Y después es la afección del conducto, o sea, la afección del conducto que se va cerrando, que se va inflamando, que muchas veces es imposible de poder visualizar, no podemos ver la membrana timpánica, entonces no sabemos si está íntegra o no, y el perro puede aparecer con sintomatología general, ¿sí? Con temperatura, con decaimiento, con todo lo que tiene que ver con una causa que no tiene una resolución rápida. Pero además, ese conducto se puede estrechar y puede hacer ulcerarse y en realidad hacer prácticamente imposible el tratamiento. Con lo cual, en las otitis crónicas repetidas y demás, muchas veces hay que terminar en una cirugía. Hay que terminar en una cirugía que es la resección del conducto auditivo para que pueda uno acceder a poder mantenerlo en una forma adecuada. Y uno tendría que tratar de evitar esto, tratar de evitar las estenosis, la fibrosis, las inflamaciones crónicas. No está bueno terminar en, digamos, en una cirugía. Tendríamos que tratar de evitarlo. Hay casos que no hay remedio, hay razas con una predisposición muy importante, el Shar-Pei es una de las que nombré, pero hay otras también, por supuesto, pero claramente es necesario tratar de actuar para tratar de evitar esto. Y otra cosa importante es el alta médica. Cuando yo doy el alta médica de una otitis, o sea, macanudo, el perro vino, tenía una otitis, vi los factores predisponentes, vi si había alguna causa primaria, si había alguna causa secundaria, indiqué un tratamiento porque era un perro que ya había tenido otras otitis, hice la citología, hice el cultivo, le di el tratamiento específico. Bueno, tengo que controlarlo. Tengo que controlar si el propietario lo pudo hacer bien, si el perro permitió que se lo hicieran bien, si es necesario o no dar medicación general que acompañe a la medicación local, si es solo medicación local, y por supuesto, antes de dar el alta médica, necesito repetir la citología. Y muchas veces necesito repetir el cultivo para ver realmente que solucioné el problema. Porque si no, va a estar mejor porque está tratado, pero cuando deje de tratarlo, al poco tiempo va a repetir, que es lo que muchas veces ocurre. ¿Cuál sería la mejor forma de limpiar el oído para prevenir estos casos? Bueno, inicialmente vuelvo a repetir, la limpieza del oído voy a mandar un video a la página para que la vean. Se coloca
un producto adecuado, que en general hay varios limpiaorejas, se llaman así, ¿sí? Se coloca una cantidad, un chorro, se masajea bien el conducto para que se distribuya, se lo deja actuar y luego con un algodón, con el dedo, no recomiendo usar hisopos, recomiendo usar un algodón con el dedo y limpiar hasta donde nos llegue el dedo, ¿sí? Y la frecuencia nuevamente, si es una limpieza suave, porque si la limpieza es demasiado vigorosa, puedo lastimar el conducto. Entonces, lo que iba a ser un beneficio termina siendo un perjuicio. Lo mismo que el tema de sacar los pelos del conducto. Por supuesto que si el conducto está taponado, los pelos hay que sacarlos, pero no hace falta sacarlos todos en un día. A veces es necesario ver qué tan molesto está el perro, qué tan difícil está ese conducto, qué tan inflamado está. Entonces, a veces es preferible primero desinflamar, inclusive con medicación general, y después retirar los pelos en forma suave, en forma adecuada. Porque si lo hacemos de otra manera, muchas veces en las peluquerías pasa esto, rutinariamente le sacan todos los pelos, y sí, está bárbaro, pero eso queda muy inflamado. Si yo no lo medico, es muy probable, si yo no le doy algo después de sacarle los pelos, es muy probable que la otitis venga después de sacar los pelos en una forma no adecuada. Bueno, se entiende perfecto, Rubén. ¿Hay algo más que nos quieras contar de la otitis? ¿Algo más que quieras compartir? No, básicamente que tiene una estructura el diagnóstico, no es simplemente dar un producto y ahí se terminó, porque muchos productos tienen un antiinflamatorio, un antimicótico, un antibiótico y complementariamente a eso un líquido para limpieza. Bueno, pero hay que ver cuál. Hay que ver qué productos, qué antibiótico necesito, si necesito un antibiótico o no lo necesito, y no hay que poner, porque vuelvo a repetir, hay una flora que es banal, entonces, y que nos protege, que maneja el equilibrio dentro del oído, no es un lugar estéril. Entonces, si yo mato todo lo que tengo que matar, le doy la posibilidad a que las bacterias patógenas o a que las levaduras patógenas puedan crecer sin que nada las controle. Entonces, siempre tenemos que hablar de un equilibrio, ¿sí? Y hay que considerar el biofilm, porque las bacterias muchas veces se protegen debajo de un biofilm y ese biofilm hay que sacarlo con las limpiezas para poder lograr que tenga éxito el tratamiento. Manejado correctamente es un problema que tiene que tener solución. Las veces que no hay solución es porque hubo un desmanejo anterior y en general tiende a cronificarse. Por supuesto que hay excepciones, pero en la inmensa mayoría de los casos la causa es esta. Buenísimo. Supongo que con esto terminamos. Bueno, gracias por la invitación, Rubén, por dejarme acompañarte en tu canal de YouTube. Esperamos que la información que compartiste haya sido útil para entender mejor qué es la otitis, detectarla a tiempo y bueno, qué hacer si tu mascota la padece. Bueno, obviamente el canal que formaste está destinado a cuidar la salud y el bienestar de los animales. Creo que la información fue clara, confiable, basada en tu experiencia veterinaria. Así que bueno, los invitamos a todos a, si les gustó el video, dejar un like, suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para no perderte de los próximos contenidos que seguramente el doctor va a estar dando. Y bueno, si tenés alguna duda, pregunta o sugerencia, también, obviamente, aquí está el doctor para bueno, nada, saciar las dudas que tengan. Así que bueno, gracias por invitarme, Rubén. Te mando un abrazo grande y bueno, nuevamente feliz día por ayer que fue el Día del Veterinario. Bueno, muchas gracias. Estas primeras charlas que estamos armando en el canal a veces son grabadas porque no tenemos suficiente cantidad todavía de oyentes que estén en vivo, pero la idea es que sí los haya en un futuro
y que obviamente los oyentes que puedan participar de la charla en vivo en el momento hagan preguntas y en la medida de nuestras posibilidades, yo y los otros colegas que van a estar hablando sobre una determinada especialidad, claramente las van a ir respondiendo para que ustedes tengan la posibilidad de que cada uno de los temas que vayamos abarcando, digamos, les quede claro, ¿no? Que esa es la idea. Así que bueno, muchas gracias a vos, Agustín, y nos vemos en la próxima entrega. Gracias. Vale. Muchas gracias, saludos. Saludos.